Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrodinámica de fluido ideal. El enunciado dice así: por un caño horizontal de sección variable fluye un líquido de viscosidad insignificante. Calcular la diferencia de presión entre los extremos del caño en función de la velocidad de la entrada, V, y de la densidad del líquido, ρ. Si A, la sección a la salida del caño es el triple de la entrada, y B, si el diámetro de la salida del caño es el triple de la entrada. Bien, habrás pescado que el enunciado dice un líquido de viscosidad insignificante. Eso es lo que nos alerta de que se trata de un fluido ideal y por eso vamos a poder aplicar Bernoulli, con lo cual llegaremos al resultado que es la diferencia de presión en ambos casos, porque acá tenemos dos casos diferentes, dos problemas en uno. Advertencia: fíjate que no vamos a poder llegar a un valor numérico, una presión dada en pascales, por ejemplo, porque no nos dan los valores ni de la velocidad ni de la densidad. Pero al menos podremos arribar a una respuesta en función de esas dos variables que tenemos que manejar como si fueran datos. Bueno, acá tenés el esquema, tenés a la entrada el caño más finito, la velocidad es más grande obviamente por el principio de continuidad, la llamé velocidad de entrada. La sección a la entrada te dice un cuadradito que corta transversalmente al caño, por eso se lo llama sección transversal. Y que a su vez representa el caudal en esa sección del caño, o sea, a la entrada. Todo lo mismo para la salida. Caudal de salida, velocidad de salida, sección a la salida. Arranquemos con la primera parte del ejercicio que dice que el ítem A, que dice que la sección a la salida es 3 veces la sección a la entrada. Me consta que hay varios estudiantes que les cuesta expresar esa idea como una ecuación. Ahí la tenés, sección a la salida igual 3 sección en la entrada. Entrenate con esas cuestiones. Eso nos permite directamente plantear la continuidad entre la entrada y la salida. Porque como el caño no tiene pérdidas ni aportes externos, el caudal en la salida es igual al caudal en la entrada. O, dicho de otra manera, la sección en la salida por la velocidad en la salida es igual a la sección en la entrada por la velocidad en la entrada. Ahora podemos reemplazar la igualdad que nos plantea el enunciado. En lugar de escribir sección en la salida, podemos escribir 3 veces la sección en la entrada. Con lo cual podemos cancelar la sección, valga lo que valga, obtenemos que 3 veces la velocidad en la salida es igual a la velocidad en la entrada. O sea que la velocidad en la entrada es el triple de la velocidad en la salida. Como para usar Bernoulli tenemos que utilizar velocidades al cuadrado, elevemos al cuadrado ambos miembros en esa última igualdad y nos queda 9 veces la velocidad en la salida al cuadrado es igual a la velocidad en la entrada al cuadrado. O, lo que es lo mismo, velocidad en la salida al cuadrado igual a la velocidad en la entrada al cuadrado sobre 9. ¿Por qué lo prefiero así? Y porque el enunciado pide que expresemos el resultado en función de la velocidad en la entrada. Entonces la velocidad en la salida la voy a reemplazar en función de la velocidad en la entrada. Por eso esa última expresión. Ahora sí, vamos a Bernoulli. Como el caño es horizontal, ya ni siquiera consigno los términos de la energía potencial. Me quedan solamente los términos de la energía cinética, los reacomodo y en el primer miembro pongo la diferencia de presión, que resulta ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en la entrada al cuadrado menos la velocidad de salida al cuadrado. Ahora hago el reemplazo de la velocidad de salida y tenemos que la diferencia de presión que estamos buscando es igual a 1/2 de la densidad por
la velocidad en la entrada al cuadrado menos 1/9 de la velocidad de entrada al cuadrado. Un entero menos 1/9 es 8/9. Entonces eso queda igual a 1/2 por la densidad por 8/9 de la velocidad de entrada al cuadrado. Lo único que resta es compactar esos números en uno solo y llegamos entonces al resultado. La diferencia de presión es igual a 4/9 de la densidad por la velocidad en la entrada al cuadrado. Es justamente esto lo que quería el enunciado, que llegáramos a una expresión de la variación de presión en función de la velocidad en la entrada y de la densidad. ¿Se trata de un aumento de presión o de una disminución de presión? Obviamente se trata de un aumento de presión, porque al disminuir la velocidad aumenta la presión. Bernoulli puro. Vamos a la segunda parte del ejercicio, el ítem B, donde ahora el diámetro de salida del caño es el triple de la entrada. Ya te vas a acostumbrar y te va a salir espontáneamente. Vas a ver que si te dicen que el diámetro o el radio aumenta una cierta cantidad, la sección aumenta en esa cantidad al cuadrado. Pero bueno, vamos a plantearlo prolijamente. El diámetro en la salida es 3 veces el diámetro en la entrada. Para hablar de secciones voy a tener que elevarlo al cuadrado. Entonces, el diámetro de salida al cuadrado es igual a 9 veces el diámetro de entrada al cuadrado. Espero que recuerdes que la sección de un círculo cualquiera, dado su diámetro, es igual a pi sobre 4 por el diámetro de salida al cuadrado. Esa es la sección en la salida. Y eso será igual a 9 veces pi sobre 4 por el diámetro de entrada al cuadrado. Entre esta expresión y la anterior, lo único que hice fue multiplicar miembro a miembro por pi sobre 4. Pero así logré expresiones que hablan de las secciones. ¿Qué tenemos? Que la sección a la salida es 9 veces la sección en la entrada. Y ahora, con esa igualdad, podemos plantear la continuidad. Nuevamente tenemos caudal en la salida igual a caudal en la entrada. El resto es todo igual a lo de la primera parte, solo que cambió la relación entre las secciones. Antes era 3 veces más grande la sección de la salida, ahora es 9 veces más grande. Bueno, en lugar de hablar de caudales, podemos hablar de productos de secciones por velocidad. Ahí lo tenés. Y ahora podemos reemplazar la sección en la salida por su igual 9 veces la sección en la entrada. Ahí lo tenés. Cancelamos la sección en la entrada, ya nos despreocupamos de los valores de las secciones y nos queda que 9 veces la velocidad en la salida es igual a la velocidad en la entrada. Como para usar Bernoulli vamos a necesitar los cuadrados de las velocidades, elevo ambos miembros al cuadrado y me queda 81 veces la velocidad de salida al cuadrado es igual a la velocidad de entrada al cuadrado. O lo que es lo mismo, y por la misma razón que antes, lo voy a expresar así. Velocidad de salida al cuadrado es igual a la velocidad de entrada al cuadrado sobre 81. Y ahora nuevamente vamos a Bernoulli. La diferencia de presión es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado menos la velocidad de salida al cuadrado. Reemplazo la velocidad de salida al cuadrado por su igual. Velocidad de entrada al cuadrado sobre 81. Un entero es 81/81. Si le resto 1/81 me queda 80/81. Es lo que puse ahí. Y si lo divido por 2, por el 1/2 que está adelante en esa expresión, me queda que la diferencia de presión es igual a 40/81 por la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado. Y así llegamos a lo que pedía el enunciado. Nuevamente,
Se trata de un aumento de presión, el mismo criterio que aplicamos en la primera parte. Y eso fue todo entonces para este ejercicio. Es un clásico porque en casi todos los ejercicios de fluidos ideales hay que aplicar continuidad y después principio de Bernoulli. Te agradezco la atención, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.